la palabra de Dios al día y al mundo y vive la experiencia de Dios en tu vida. Salir a gritar y anunciar. Presenta el Evangelio de hoy, lunes 17 de julio de 2023. Evangelio tomado de San Mateo, capítulo 10, versículos 34 a capítulo 11, versículo 1. No piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada, pues he venido a enfrentar al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Cada cual verá a sus familiares volverse enemigos. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no carga con su cruz y viene detrás de mí, no es digno de mí. El que vive su vida para sí la perderá, y el que sacrifique su vida por mi causa la hallará. El que los recibe a ustedes, a mí me recibe, y el que me recibe a mí recibe a aquel que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta recibirá recompensa digna de un profeta. El que recibe a un hombre justo por ser justo recibirá la recompensa que corresponde a un justo. Asimismo, el que dé un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños porque es discípulo, no quedará sin recompensa. Soy yo quien se lo digo. Cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí para predicar y enseñar en las ciudades judías. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense cómo termina el Evangelio de hoy, en ese versículo 1 del capítulo 11 de San Mateo, cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus 12 discípulos, o sea, a los apóstoles, a aquellos hombres que había elegido y había instruido y había formado y había enviado y los enviaba para el trabajo apostólico de la predicación del reino. Terminó de dar estas instrucciones y las instrucciones de hoy, con estas instrucciones se cierra el capítulo 10 de San Mateo que hace 5 días comenzamos a leer. El pasado miércoles 12 de julio comenzamos a leer este capítulo 10 de San Mateo, que como les he dicho, pues se los recomiendo que lo lean constantemente porque contiene este capítulo 10 de San Mateo completo, contiene toda la configuración, el perfil del misionero, del apóstol, de aquel que Dios elige, de aquel que se deja elegir por Dios para convertirse en apóstol, en misionero, en predicador, en evangelizador. Y en pocas palabras, las instrucciones para aquellos que en definitiva queremos ser verdaderos cristianos, porque la vida del cristiano es parecerse a Cristo, no es otra cosa. La vida del cristiano es obedecer a Cristo, la vida del cristiano es vivir como Cristo. Métase eso bien en la cabeza, que a veces nos engañamos, nos autoengañamos y dejamos que otras personas nos engañen con un perfil de una vida cristiana que no tiene nada que ver con lo que Jesús dice en el Evangelio, con las exigencias de Cristo. Por eso es importante que cada día cuando escuchemos el Evangelio, además de darle gracias al Señor por escuchar la palabra, por recibir el Evangelio directamente de Él, a través de estos medios, le pidamos también al Espíritu Santo que nos ayude a ser fuertes en nuestra vocación cristiana, a ser claros, que nos ayude para que nosotros no perdamos el tiempo, no le hagamos perder el tiempo a Dios y no le hagamos perder el tiempo a la gente con nuestras supuestas prácticas de vida cristiana que no son genuinas, sino que son pues irregulares, y a veces nos contentamos con eso y creemos que nos las estamos comiendo. Entonces es necesario que nosotros tengamos claro que la vida cristiana es la mejor vida, pero que tiene sus implicaciones. Es lo que dice Jesús en el Evangelio de hoy: no piensen que he venido a traer la paz a la tierra.
No he venido a traer paz, sino espada. ¿Por qué se dan estas luchas? ¿Por qué se dan estas persecuciones, estas divisiones? En la actualidad, nosotros vemos cómo a través de las noticias internacionales se habla a diario de la persecución que hay contra los cristianos en diferentes países, en diferentes lugares. Es por causa de Cristo, porque Cristo va contra la corriente de este mundo. El cristiano verdadero va contra la corriente de este mundo y entonces no va a encontrar paz en aquellas personas que no son cristianas, sino que va a encontrar la guerra, va a encontrar la espada. Pues he venido a enfrentar al hombre contra su madre, contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Imagínense ustedes, parece contradictorio que Cristo haya venido a que la gente se enfrente, a hacer que la gente se enfrente, y especialmente los miembros de la familia. Esto es a consecuencia, y esto sucede constantemente, a consecuencia de la fe en Cristo. En una familia hay gente que es cristiana, pero hay otros que no son cristianos, y los que no son cristianos le hacen la guerra, se enfrentan constantemente contra los que son cristianos para que dejen de ser cristianos. Cada cual verá, dice, a sus familiares volverse enemigos. Por eso una de las primeras tareas que nosotros tenemos, una de las primeras misiones que nosotros tenemos como predicadores, como evangelizadores, como cristianos, es rogar a Dios por la conversión de nuestros familiares. Dice, el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Esto de poner a la familia como queriendo poner a la familia en un segundo plano, como que no es muy agradable, ¿verdad? Porque por supuesto nosotros queremos a nuestros familiares. Lo que quiere el Señor es que nosotros pongamos en la escala de valores, pongamos los sentimientos, los vínculos familiares y los apegos familiares, los pongamos en el orden que corresponde, subordinados a Dios, porque todos y todo tiene que estar subordinado a Dios, a la gloria de Dios y al bien de las almas. Y dice, el que no carga con su cruz y viene detrás de mí, no es digno de mí. O sea, el que no es capaz de sacrificarse. La vida del cristiano es cruz, es un camino de cruz, es un camino de sacrificio, un camino de sufrimiento, es un camino de negación, es un camino de negarse a sí mismo, un camino de negarse a las cosas del mundo que quieren arruinar la salvación del hombre. El que vive su vida para sí la perderá, y el que sacrifique su vida por mi causa la hallará. Esa garantía que nos ofrece el Señor en el Evangelio de entregarnos a Él por completo y vivir como Él dice estrictamente, para tener la garantía de la salvación y la garantía de la paz, la garantía de la felicidad y la garantía de tener una conciencia tranquila, porque estamos haciendo la voluntad de Dios. El que los recibe a ustedes, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Fíjense qué dinámica tan hermosa. El recibimiento de Cristo es recibir al Padre, es la comunión perfecta, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y el hombre, la comunión de los santos, la comunión perfecta de la que nosotros confesamos en la oración del credo. El que recibe a un profeta porque es profeta recibirá recompensa digna de un profeta. El que recibe a un hombre justo por ser justo recibirá la recompensa que corresponde a un justo. Asimismo, el que dé un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños porque es discípulo, no quedará sin recompensa. Soy yo quien se lo digo, dice el Señor. Recompensa. Humanamente hablando, cuánto nos gusta las recompensas por lo que hacemos. Necesitamos ser recompensados, o queremos, mejor dicho, ser siempre recompensados por lo que hacemos. Jesús sabe eso. Jesús sabe que nosotros humanamente somos así, y entonces es una debilidad humana, porque el que está convencido de las cosas de Dios sabe que Dios recompensa sin ni siquiera pedirle la recompensa, sin ni siquiera estar esperando la recompensa. Él nos sorprende
cuando vivimos conforme a su voluntad, Él nos sorprende con sus recompensas. La recompensa del amor, la recompensa de la paz, la recompensa de la justicia, la recompensa de la misericordia, la recompensa de la salvación y la recompensa de Dios, que es siempre el 100%. Él nos da el doble de lo que nosotros somos capaces de darle. Y por eso pone el ejemplo de un sencillo vaso de agua. Y fíjense, no es cualquier vaso de agua, agua fresca, porque para el que va en el camino cansado, pues lo que necesita es agua fresca. Y nosotros pues le damos gracias al Señor, porque hoy, con estas instrucciones finales, en el capítulo 10 de Mateo, con estas instrucciones cristianas finales, quiere que nosotros respondamos hoy mismo y a partir de hoy y correspondamos a nuestra vocación cristiana. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo nos acompañe y que el Espíritu Santo nos ilumine y que el Espíritu Santo todos los días nos recuerde este capítulo 10 de San Mateo. La elección, el envío, las instrucciones, las garantías, los riesgos, las persecuciones, pero el éxito. Todo termina, si ustedes vuelven a leer el capítulo 10 completo de San Mateo, todo termina en éxito, en gloria de Dios y en bien de las almas, y en que la persona que hace la voluntad de Dios, pues siente en lo profundo de su corazón tanto gozo, tanta alegría, que nadie es consciente, nadie puede valorar, nadie pudiera expresar ese gozo y esa alegría que se siente de saber que con la ayuda del Espíritu Santo nosotros estamos pudiendo hacer la voluntad de Dios. Espíritu Santo, haz tu obra en nosotros. Espíritu Santo, queremos ser apóstoles de Cristo, porque Él nos lo pide, porque hace falta, porque es justo y necesario. Espíritu Santo, queremos ser misioneros de Cristo. Espíritu Santo, queremos ser evangelizadores. Espíritu Santo, queremos ser verdaderos cristianos. Ayúdanos, porque tú tienes el poder. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy Marlon Tovar, de la obra de la Palabra de Dios al Día y al Mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida, de aquí de la diócesis de San Carlos Cojedes, Venezuela. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. La palabra de Dios al día y al mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida. Salir a gritar y anunciar. Consagración al Inmaculado Corazón de María. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, a tu Inmaculado Corazón me consagro con todo lo que soy y con todo lo que poseo. Acógeme bajo tu maternal protección, defiéndeme en los peligros, ayúdame a superar las tentaciones que quieren llevarme al mal y preserva la pureza de mi cuerpo y de mi alma. Que tu Inmaculado Corazón sea mi refugio y el camino que me conduzca a Dios. Obténme la gracia de rezar y, por amor a Jesús, de sacrificarme por la conversión de los pecadores y en reparación de las ofensas cometidas contra tu Inmaculado Corazón. Por ti y por la unión con el corazón de tu Divino Hijo, deseo vivir para la Santísima Trinidad, en la cual creo, a la que adoro, en la cual espero y a la que amo. Amén. Quiero caminar contigo, María.